pasan a buscar lugares entre el pueblo, nosotros vamos a buscar la escritura. Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo 9, 35. Y le voy a pedir si es tan amable de ponerse de pie mientras leemos estos pasajes del 35 al 38. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la escritura en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hemos empezado, Señor, leyendo tu palabra, y queremos pedir que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe para que esta palabra, Señor, pueda traer a nuestra vida un sentir del Espíritu de Dios, de tal manera que podamos, Señor, saber la necesidad y la urgencia que demanda tu palabra, de que tu evangelio sea llevado por todos lados, el evangelio del reino de Dios. Úsanos, Señor, para que podamos ser canales de bendición, pues creemos, Señor, que tu palabra es poderosa para usar nuestra vida. Recibo, Señor, tu palabra y permite que mi vida sea un vaso útil para transmitirla a tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Es tan amable de sentarse. Esta porción de la escritura, pues sin duda alguna que usted ya la conoce, pero es una palabra donde dice que el Señor Jesucristo recorría todas las ciudades, obviamente circunvecinas, pero recuérdase que aquella ocasión cuando una mujer sirofenicia se le acercaba para decirle que tenía una hija que estaba atormentada, terriblemente endemoniada, y el Señor Jesús no le contestaba, porque Él decía que había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primeramente, para que Él la pudiera atender, tenía que pasar el sacrificio, tenía que resucitar, tenía que levantar al apóstol de los gentiles, y entonces le llegaría la palabra a aquella mujer sirofenicia. Pero en su humillación de aquella mujer pudo acercar el tiempo, que todavía en el calendario de Dios no era su turno, pero lo pudo avanzar porque había una situación urgente. Usted sabe que a veces pasamos situaciones urgentes, y el Señor tuvo que empezar a recorrer todas las ciudades y las aldeas, pero dice que iba enseñando. La enseñanza es algo que tiene que ver mucho, no solamente, hermano, ministrar la sanidad, sino la enseñanza. ¿Para qué? Para que podamos aprender a conservar la salud. Puede decir usted: recibo. Y dice que llegó a las sinagogas de ellos y les anunció el evangelio del reino. Cuando dice la escritura que está hablando del evangelio del reino, está hablando de autoridad, de una autoridad mayor que la que se había movido en los reinos de la tierra. Él es rey de reyes, y estaba anunciando que Él tenía poder y autoridad más arriba que todas las leyes terrenas. Acuérdese que la escritura dice que para los que están en el Espíritu, para los que están llenos del Espíritu, para los que dan los frutos del Espíritu, para esos no hay ley. No hay ley de gravedad, no hay ley de enfermedad. Ahí se pueden romper las leyes. Para los que están en la llenura, en la plenitud del Espíritu, nos conviene llegar a ese nivel para que podamos nosotros superar todas las cosas. Dice aquí la escritura que les anunció el evangelio del reino, y en ese evangelio del reino vino a romper las leyes de la enfermedad. Usted sabe que por ley natural, si uno come alguna cosa contaminada, se enferma. Pero por causa de
del evangelio del reino, que es poder y es señorío sobre toda ley, vino a romper los principios de la enfermedad y a sanar toda dolencia. Ahí entran emociones, porque a veces uno está dolido del alma. Ahí entran enfermedades físicas, muchas veces está relacionada la enfermedad del alma con la enfermedad del cuerpo. Y el Señor vino con una autoridad que es sobre toda autoridad, sobre todo principio, para cambiar las cosas en una buena noticia, anunciando el evangelio, quiere decir las buenas nuevas del reino. Es decir, que hay un poder más grande que el que hemos vivido aquí en la tierra. Hay un poder más grande que las fuerzas humanas. Hay un poder más grande que las fuerzas de las bacterias y de los virus y de las enfermedades que azotan, hermano, a las vidas de las personas. Hoy estamos oyendo, y cada día lo escucho más, de enfermedades terribles, que esa diabetes parece humedad que se mete por muchos lados. Pero acuérdese que el Señor Jesucristo trajo el evangelio del reino como para que le ordenemos a esa diabetes que se aparte de aquellas personas que está atacando. Usted puede decir amén. Y dice aquí la escritura en el verso 36, y viendo a las multitudes. Al Señor le interesan no solamente los hijos de Israel, le interesan las multitudes, le interesa a todo el mundo. Pero dice aquí que tuvo compasión de ellas. Y dice porque estaban angustiadas y abatidas. Quiere decir que les habían dado muy malas noticias. Quiere decir que cuando uno va, hermano, a que lo examinen en su salud, a veces le pegan tremendos sustos. Me estaba diciendo mi esposa que fue ella a que le hicieran una revisión porque anteriormente había ido y le habían dicho que tenía el colesterol alto, y entonces le dieron unos medicamentos que son terribles. Terribles para el colesterol, pero terribles también para la salud. Entonces ella no se tomó más que al principio la medicina y no se la volvió a tomar. Y entonces fue y me dice ahora, me dice, ¿qué crees? Me dice, me hicieron la prueba del colesterol y estoy perfectamente bien. Y le dice la doctora, se está tomando la medicina. ¿Qué medicina? Ni 8 cuartos. Ha creído en el poder sanador de Dios y ha creído que todo lo que Dios ha creado es bueno. Y dice ella, con puro ajito en la madrugada, desde la mañana, en ayunas. Y ahí está, mire, con su colesterol bien sometido, porque hay poder en el nombre de Cristo para someter todas las cosas. Mire qué tremendo. Dice que el Señor tuvo compasión de ella. ¿Sabe una cosa? La iglesia, debemos ser una iglesia compadecida del sufrimiento de la gente. Quiero decirle, hoy sonó el teléfono y yo estaba trabajando. Estaba en mis horas de trabajo y me hablan y me dicen, Pastor Barros, Eduardo Barros. Sí, dígame, ¿qué le puedo servir? Dice, me recomendó un pastor de Tijuana para que hablara con usted. Oh, qué bien, ¿aquí en qué le puedo servir? Es que tenemos un problema muy grave. Y ese problema es que hay una manifestación maligna que se hace visible a los ojos naturales. Y entonces, pues me dijeron que usted me puede ayudar. Le dije, con la ayuda de Dios, amén. Pero sabe una cosa, con compasión se puede atender esto. Con compasión uno puede, hermano, ir en el nombre del Señor y ministrar la sanidad, la ayuda que Dios tiene para aquellos que están siendo afligidos y abatidos. Aquí dice que estaban angustiadas las almas. Una alma angustiada es una alma susceptible a enfermedades, a tormentos, a debilidad. Pero nosotros tenemos las buenas nuevas del evangelio del reino, que nos da a nosotros, hermano, una palabra que dice, diga el débil, fuerte soy. Y al que está abatido, hermano, se puede levantar con una esperanza nueva por escuchar palabras que son del evangelio del reino. Hablar del evangelio del reino es donde Dios reina y donde todo está sometido debajo de sus pies. Ahí es donde tienen que ser lanzados enemigos. Ahí es donde la iglesia tenemos que participar, porque es en el nombre de Cristo que esos enemigos van a ser sometidos. Ahora, dice aquí en el verso 37, entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha.
Hay gente que a mí me ha dicho, hermano, hay mucha necesidad. Sí, está escrito, aquí dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos, decía él. Pero usted cuando volteaba a ver a los obreros, eran muchos. Había muchos, aparentemente había muchos, pero decía el Señor que eran pocos. Quiere decir que eran pocos con los que Él contaba. Usted quiere ser de los muchos, de los pocos, pero de los que Dios pueda contar con ellos. Porque ¿cómo puede contar el Señor con nosotros si a la hora que se ocupa uno no está? Tiene que darse cuenta que a los que Dios quiere usar, los quiere alrededor de Él. Aquí estaban los discípulos y le dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, mire, hay mucha predicación, hay muchos lugares de reunión, y déjeme decirle, pero dice el Señor que son pocos. ¿Por qué? Porque pocos capacitados para hacer la obra como Él dijo. Él dijo, las obras que yo hago, estos harán, y aún mayores. Pero mire qué tremendo, porque acababan de experimentar en el verso 32 de este capítulo, porque estamos leyendo en el verso 38 ahorita, pero regresando al verso 32 de este Mateo 9, dice ahí la escritura que al salir de ahí, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y después de que el demonio había sido expulsado, hay una diferencia de lo que la gente llama exorcismo a liberación. A esto el Señor le llama expulsarlos. El exorcismo es rogarle que se vaya, pero este asunto no es de rogarle, es de ordenarle, porque es el evangelio del reino, y el evangelio del reino tiene órdenes y tiene súbditos. Y a nosotros nos pusieron del lado de los que dan órdenes. ¡Gloria a Dios! Porque del lado de los que se someten está el enemigo. Oiga, dice aquí la escritura, y que cuando el demonio había sido expulsado, el mudo habló. ¿Quién se iba a imaginar que una persona que tenía una privación de su habla era por causa de un demonio? ¿Quién se iba a poder imaginar eso? Ellos quizás lo veían como un defecto de la vida natural, quizás lo veían como una persona que de un susto se quedó sin el habla, porque dicen que cuando los bebés o cuando la mujer tiene su bebé en el vientre y se llevan un impacto fuerte y repercute en el vientre, y a veces los niños salen con problemas para hablar. Pero fíjese aquí cómo dice la escritura que esto puede ser solucionado a través de expulsar algo. Y aquí dice que era un demonio. Y dice, el mudo habló y las multitudes se maravillaban y decían, jamás se había visto cosa igual en Israel. ¿Por qué no se había visto si había tantos maestros? Había maestros tremendos. Gamaliel tenía una escuela de ministerios. Él tenía sacerdotes, él tenía ministros, él tenía como el apóstol Pablo, pero no podía ninguno de ellos con su conocimiento bíblico, ni con su interpretación de la ley, ni con sus versos de memoria, haber hecho cosa semejante, porque jamás se había visto cosa igual en Israel. Quiere decir que cuando llega el reino de Dios empiezan a suceder cosas y se empieza a evidenciar que hay un poder más grande que el poder que ataca, que el poder que destruye, que el poder que enferma a la gente. Hablar de liberación también es hablar de sanidad. Hablar de liberación también es hablar de milagros. ¿Por qué? Porque cuando el espíritu sale, la persona se puede recuperar de lo que le habían robado, la salud. Hablar de liberación es hablar también de cambiar el lamento en gozo. Hablar de liberación es cambiar, hermano, la miseria por la abundancia. Ay, ahí sí, ¿verdad? Amén, recibo. Hablar de liberación implica, hermano, que cosas terribles cambian para bien. Dice en el verso 34, pero los fariseos decían, Él echa afuera a los demonios por el príncipe de los demonios.
¿Cómo es posible que pensaran que el Señor Jesús, hermano, traía algo del mismo reino para echarlos fuera? Eso es absurdo. Él mismo les dijo, si un reino contra sí mismo se levanta, se divide y está pronto para desvanecerse. Pero si yo echo los espíritus o los demonios fuera por el dedo de Dios, el dedo de Dios, nosotros podemos saber, hermano, que se refiere a los ministros de Dios. Si yo por la autoridad que Dios me ha dado lo he hecho fuera, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Oiga, la liberación es algo que es parte. No le habíamos dado tanto énfasis en todo este tiempo, porque había otras cosas que primero Dios nos está enamorando para que nos llenáramos de Él. Pero tarde que temprano tenemos que llegar a este punto. Me decía mi esposa, me decía Marta, me decía, apenas estás tocando temas de liberación constantes en 4 estudios que hemos tenido, y ya están habiendo evidencias de que hay quienes van a venir para ser auxiliados. Con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. No fue iniciativa mía. El Señor empezó a decir que iba a traer gente que necesitaba ser atendida. Esto no es por andar haciendo afanes de poder, porque el poder no es nuestro, es de Dios, y Él lo escoge, lo pone cuando Él quiere a quien Él escoge. Y esto a mí me habla, hermano, de que viene una etapa. Entre paréntesis quiero decirle que se han grabado las enseñanzas del día miércoles, y usted las puede obtener si usted quiere. Mi hija Débora las está subiendo por medio de... se los podemos mandar por el Messenger. Si usted tiene Messenger y quiere tenerlas, me lo deja saber para que se lo podamos mandar y usted la puede recibir. La hermana Luz, María, la esposa del hermano Lorenzo, ella se acercó y me dijo, hermano, ¿puedo hablar tantito con usted? Dígame, es que usted está hablando ahorita cosas que estamos hablando allá en la casa y nos dio mucha orientación. ¿Puedo tener la grabación? Sí, sí la puede tener. Se la mandamos inmediatamente y bien rápido la recibió. Es una grabación de 1 hora, pero la agarraron, hermano, en un instante, porque gracias a Dios esos medios pueden servir para transmitir, hermano, esta clase de bendición, como es el mensaje de la palabra. Así que si usted quiere algo de ello, por favor avísele a mi esposa Martinela para que lo apunte su nombre y le podamos enviar por el Messenger si quiere usted tener estas enseñanzas. Hablamos, la primera fue una enseñanza que hablamos de limpieza, las siguientes 2 enseñanzas fueron de ataduras, y la tercera fue cómo romper maldiciones. Hubo una clase de eso y nos ayudó, porque de una vez rompimos con algunas cosas ancestrales y cosas que a veces no son legadas en nuestra naturaleza hereditaria. También podemos romper con ello. Y hoy que me hablaba esa persona para decirme de esta situación, me decía, ¿cómo es que esto puede suceder? Dice que se esté apareciendo visiblemente una imagen y le echamos agua bendita y se pone peor. Le dije, es que así no se maneja esto. De que se va a poner peor, se va a poner peor, porque nunca se va a poner contento cuando lo quieren confrontar. Más bien los quiere intimidar. Pero déjeme decirle que hay algo más poderoso que echar agua bendita. Es la unción del Espíritu de Dios. Y Jesús dijo, por cuanto Dios me ha ungido para dar buenas noticias, para libertar a los cautivos. La unción del Espíritu de Dios está sobre mí, dijo Él, para liberar al cautivo. Así que la iglesia que está ungida, tarde que temprano le va a tocar situaciones, y el día que algo así suceda, y si llega a suceder en la iglesia, no se vaya a asustar, porque el temor acarrea castigo. Tiene que confiar. Por eso he estado dando esas enseñanzas, para darles primero seguridad y dependencia de Dios, y también para que pues no estemos desconociendo las artimañas del enemigo. Dice la Escritura, hermano, que como había bajado el Señor de ministrar esta liberación, como había atendido a este mudo que habló, empezaron a darse cuenta que las multitudes venían porque estaban muy problemadas. ¿Quién no tiene problemas que necesite esta clase de ayuda? Mucha gente está necesitada de ello, pero dice el Señor que los obreros son pocos. Quiere decir que el Señor quiere más vasos útiles para que puedan atender situaciones. Quiero hacer otro paréntesis y quiero decirles que
aquí en la iglesia Dios nos ha dado ayudas ministeriales, y usted los conoce, son los hermanos que son considerados columnas en la iglesia, y tenemos también los pastores Casillas. Y quiero decirles que cuando necesite hablar con alguien, no solamente esté procurando hablar conmigo, porque a veces vienen personas nuevas y yo quisiera poder salir a atenderles y no me es posible a veces. Ya cuando ya me desocupan de aquí del altar, ya se fueron. Y eso se me hace como que no debiera ser así. Entonces, si necesita hablar con alguien, puede acudir a cualquiera de los hermanos que usted sabe que son columnas de la iglesia, y le pueden escuchar, le pueden dar un consejo, pueden orar por usted. Después voy a estarlos presentando en la iglesia para que no solamente quieran venir a hablar con el pastor. El pastor es un vaso que Dios usa, también las ayudas son vasos que Dios usa. Cualquiera de nosotros nos podemos prestar para que Dios nos use, pero Dios escoge a quienes pone como ayudas ministeriales para que el trabajo sea más fácil para todos y no sea así como descuido para otros. Queremos atender a los que de vez en cuando llegan aquí a la iglesia y quieren hablar con uno. Hay personas que me dicen: hermano, quería hablar con usted, pero lo vi tan ocupado y vi que tenía 2, 3 esperando. Entonces yo quiero pedir a la iglesia, que ya comúnmente los ha atendido, que consideremos a las personas que a veces tienen, aunque sea saludar, aunque sea la cortesía. Mire, un tiempo que me estuve yo bajando para irme allá a la puerta y poder despedir a los más nuevos que vienen a la iglesia, y creo que es una buena costumbre. Así que mi hermano Pastor Jesús Casillas me va a ayudar, lo que me está ayudando Marquitos, para que yo pueda tomar ese lugar de atender a los hermanos, que no se vayan a decir que los saluden, porque mucha gente se va con esa situación de que ni siquiera me conoció el pastor. Pero no es que el pastor sea importante, pero hace una función, y queremos prestarnos para que Dios pueda fluir a través de eso. Amén. ¿Nadie se ofende? No. ¿No se me enoja? No. ¿No se me siente? Bueno, gloria a Dios. Marcos capítulo 6, verso 30, dice la escritura así: los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho. Mire qué importantes son las ayudas. Yo estoy hablando de ayudas. Dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Porque la escritura dice que si alguno recibe algo, lo comparta con el que le instruyó. Dice aquí en el verso número 31: y les dijo: venid y apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. La obra de Dios a veces involucra bastante, demanda tiempo. Hoy me di cuenta que esa persona querían que fuera en ese ratito a atenderlos a su casa, y le dije: sí le puedo atender hoy, pero no ahorita porque estoy en el trabajo, pero le puedo atender. Y me dice: ¿a qué hora sale? No, cuando salgo me preparo para ir a la iglesia porque me toca servicio hoy, pero saliendo a la iglesia, si ustedes vienen, sí los atiendo. Y entonces me puedo dar cuenta cómo aquí la escritura muestra que el Señor Jesús les decía: miren, procuren estar también, utilizar tiempo a solas. ¿Por qué? Para que descansen un poco. A veces, hermano, lidiar con un espíritu, uno no se da cuenta, pero está uno peleando en el espíritu, y a veces en el cuerpo se sienten los efectos de la lucha. De repente se siente uno adolorido, de repente se siente uno fatigado. Lo estuvimos considerando algo de esto el otro día en la lección de liberación, y de repente, hermano, uno se siente como que necesita descanso. Yo me recuerdo una vez que ministramos a una persona que tenía como una carga muy, muy pesada, y entonces cuando estábamos orando y ministrándole, yo sentí como un viento pasó y me pasó así de lado. Pero cuando ese viento pasó, yo dije: ¿qué es esto? Y empecé a reprenderlo. Pero después, al día siguiente, me llegó un agotamiento tan fuerte que no me podía estar. Si me acostaba me sentía agotado, si me metía a la regadera me sentía agotado, si comía me sentía parado, sentado, acostado. De todas maneras me sentía muy agotado. Nos pasó a Marta y a mí. Y entonces un hermano me dice, le hablé por teléfono, le digo: ¿cómo te sientes? Dice: me sentía bien mal en la mañana, me sentía así, y me dio los mismos síntomas. Y entonces me dice: pero nos dimos cuenta que fue por la oración que hicimos cuando estábamos liberando a aquella persona. Así que pónganse a reprender ustedes también. Y a nosotros se nos quitó rápido. Ya estamos, ¿verdad?
Y como yo no tenía mucha experiencia en eso, sino apenas empezaba a tener esa clase de batallas, le dije a mi esposa, vámonos a orar, pero allá afuera, para que cualquier cosa mala no pueda entrar a la casa. Y dije, nomás, y así me preguntaban, ¿verdad? Me decía, oiga, ¿y qué hacemos aquí en la casa para que no entre? No, ellos se atraviesan paredes. Sí no es, esto no es así. Para ellos la materia no es el problema. La cosa es que a veces se abren puertas, y esas puertas están en la dimensión espiritual y son causadas cuando abre una puerta uno con el pecado. El pecado es la puerta que el enemigo utiliza. ¿Se acuerdan cómo entró la muerte? Porque un hombre pecó. Dice que Adán y Eva pecaron, y entonces por un hombre entró el pecado, y por el pecado entró la muerte. Y luego dice que así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Entonces, pero en las puertas que llevan al reino de Dios, la puerta se llama Jesucristo, y el portero es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el portero. Él es el que abre la puerta para que entren los hijos de Dios. Pero tiene que ser forzosamente por Jesucristo. ¡A su nombre! Bueno, dice aquí la Escritura que les dijo el Señor, verso 31, les dijo, venid y apartados de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer, y se fueron a la barca a un lugar solitario y apartado. Pero la gente los vio partir, y muchos los reconocieron, y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades, y llegaron antes que ellos. Mira, hermano, cuando alguien tiene necesidad, le entra la prisa. Yo no sé si a usted le ha llegado algún día la prisa, pero cuando uno tiene una gran necesidad, se pone uno las pilas, y hermano, que es Piri González, llega uno antes que abran la iglesia, aleluya. Igualito que aquí, ¿eh? Amén. Amén. Hablamos en fe. Y se fueron a la barca en el lugar solitario, pero la gente los vio a partir, y muchos le reconocieron, juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades. Mire, hermano, muchas veces vienen más recios los que vienen de lejos que los locales, y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar él vio una gran multitud, y dice, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Diga usted, hay mucho que aprender. Hay muchas cosas que Jesús nos tiene que enseñar. Por eso dice que nos ha dado oídos de discípulo, para gustar la buena palabra. Pero sobre todo, hermano, que me llama la atención cómo estos eran ovejas sin pastor, y llegaban antes que abrieran la puerta de la barca para que bajaran. Ya los estaban esperando los que habían dejado allá. Se fueron corriendo, llegaron más rápido que el barco. Cuando llegó el barco y desembarcaron, ya los estaban esperando. Oiga, qué tremendo cuando hay necesidad y cuando hay hambre. No escatima uno tiempo ni distancia, y menos puntualidad. Llegan antes que sea la hora. Pero dice que él, hermano, dijo que eran como ovejas sin pastor. Quiere decir que hay mucha gente, hermano, que está necesitando que haya obreros en su mies, pero de los que Dios pueda contar con ellos como para atender situaciones de esta índole. Por eso es importante que vayamos practicando de orar unos por otros, porque si nomás yo estoy orando por ustedes, ¿cuándo usted se va a desarrollar? Lo importante es que todos aprendamos a desarrollarnos en la oración. Hay una estrategia para orar, Dios nos la ha permitido, ustedes ya la han conocido porque han oído, ya lo han visto en acción, pero Dios lo puede usar a usted de la misma manera, porque de lo que tengo le he dado. Lo que tengo por la gracia de Jesucristo es lo que le he transmitido. Y usted lo puede hacer, y usted lo puede administrar, y usted lo puede atender, pero Dios nos va a ir dando conforme nos vayamos prestando. Dice
que el Señor tuvo compasión porque eran como ovejas. Sí, pastor, quiere decir que hay mucha gente, hermano, que no tiene quien esté orando por ellos, ni quien esté, hermano, tienen problemas, no saben a quién ir, corren al médico, corren al psiquiatra, si es que no pasan primero por el psicólogo, y mucha gente, hasta gente que conoce de Dios va al psicólogo. Ya ves, hasta los mismos pastores le recomiendan que vayan al psicólogo. Yo no le recomiendo que vaya al psicólogo, mejor le ruego que se ponga en paz con Dios y venga a la iglesia y aquí oramos. Y cosas pueden suceder, cosas pueden cambiar. Y dice que entonces el Señor comenzó a enseñarles por qué tiene que decir muchas cosas. Hay gente que, yo estoy viendo en el radio, ¿para qué tanta predicación y tanta predicación y tanta predicación? Y quieren hablar de teología. Déjenme decirle, miren, la teología no es lo mejor está en la presencia de Dios. Cuando usted llega donde hay alguien que está saliendo de la presencia de Dios, está mejor eso que ir a una universidad de teología. Porque de nada serviría mucho conocimiento si no hay poder. El apóstol Pablo dijo, probaré no la palabra de los que hablan mucho, sino el poder que los respalda. El poder de la palabra por causa de que el Espíritu de Dios está ahí. Ahora dice aquí en el verso 35, y cuando era ya muy tarde, diga usted, muy tarde, así dicen, ya muy tarde para ir a la iglesia. No, hombre, si apenas vamos agarrando vuelo, apenas van a ser las 9, y como ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron diciéndole, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Mire, hermano, ya los están contagiando los discípulos. Ay, ya es muy tarde, ya es muy noche, ya es muy avanzado el tiempo. Y el Señor Jesús le decía, ni chance nos han dado de comer. Lo que pasa es que se quieren ir a comer su lonche, ¿verdad? Y despídelos para que se vayan a los campos. Y a nosotros nos dejen ir a comer también. Bueno, eso ya se lo inventé yo. Y a las aldeas y alrededor, y se compren algo de comer. El que hambre tiene, decía mi mamá, en pan piensa. Pero el pan que perece no es el pan que vamos a pensar tanto, sino el que a vida eterna permanece. A su nombre. Pero respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. A ver, y como el lenguaje del que está con la mirada terrena no es igual que el lenguaje del que está en la mirada espiritual, le contestó de esta manera y les dijo, dale de comer vosotros, dale vosotros de comer. Y ellos le dijeron, ¿qué quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? ¿Cuánto dinero necesitaríamos para alimentar a toda esta multitud? Pero Jesús no estaba hablando de eso, estaba hablando de una comida que él comía, y es la palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la comida de Dios. Y entonces le estaba diciendo, denles ustedes de comer. En otras palabras, ministrenlos ustedes. Imagínense que llegue un camión, hermano, lleno de gente, y yo les diga, pues denles ustedes de comer. Ay, el pastor los va a atender. No va a acabar, hermano. Pues usted me ayuda, todo lo vamos a hacer mejor. ¿No se acuerda que Moisés estaba llevando la carga él solo y entonces le dijo, Señor, realmente Yetro tiene razón? Y le dijo el Señor, escoge pues algunos que te van a ayudar y voy a poner el mismo espíritu que está en ti en ellos para que no lleves tú solo la carga. El Señor Jesús necesitaba, hermano, por eso decía que los obreros eran pocos los que ayudan, muchos los que llegan, pero pocos los que ayudan en esta labor. Pero déjeme decirle, hermano, él tenía 12, aquí hay más de 12. Pues, hermano, ¿por qué no de los que estamos aquí? Claro que sí. Si es para nosotros que el Señor les dice a sus discípulos, denles vosotros de comer. ¿Quieres que vayamos y compremos pan para ellos? Apenas unos 200 denarios. Mire, hermano, estaban pensando como piensa la gente, no nos va a alcanzar. Y entonces el Señor Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y cuando ellos se cercioraron, le dijeron, 5 y 2 peces, 5 panes y 2 peces para esta multitud. ¿Cómo les va a alcanzar? ¿Cómo va a ser que tan poquito que yo tengo? Hermanos, que yo no tengo mucho que dar. ¿Acaso no tiene a Cristo? Amén. ¿Y eso es poco o es mucho?
¿No tiene el Espíritu de Dios? A Gedeón le dijeron que como un hombre iba a derribar a Madián, un solo hombre. Oiga, Dios me puede usar si me presto. Pero ¿cómo es que uno se preste? Disposición. Mire, vamos a salir a esas casitas de ahí. Ahí voy a ver yo cuán dispuestos están para dejarse que Dios los use. Porque si no vamos a estar todo el día solamente una hora. No se les vaya a decir, hermano, todo su testimonio, no, porque ya no lo van a abrir la próxima vez que vaya. Solamente vamos ahí, le va a llevar el folletito y le va a decir buenos días. Somos sus vecinos de la iglesia que está aquí, que hace mucho ruido en las mañanas. No, usted le va a decir, somos sus vecinos de la iglesia Adulam y venimos a hacerles una invitación y dejarles saber que estamos a sus órdenes para servirles. Si tienen alguna persona o una necesidad de oración, ahí tenemos espacio para atenderles. Son bienvenidos en el nombre de Jesús. Solamente queremos dejarles este folletito. Este es el Evangelio de Juan, que nos habla del amor de Dios. Y usted, ya están preparados los folletos, ya les pusimos con el sello de aquí de la dirección de aquí de la iglesia. Ya estuvieron trabajando mis hijas y poniéndoles ahí el sellito a cada librito. Son bastantes, sí, nos van a alcanzar bastante bien. Y también tenemos unas Biblias y así como esta, se las enseñé el otro día, que nos lo trajeron, nos las donaron para que podamos hacer el trabajo de ir a compartir. Y hay más todavía que pueden llegar. Si somos fieles en lo poco, nos van a dar más. Si no somos fieles en lo poco y nos dura ahí todo el año, pues ¿para qué nos mandan más? Y va a estar ahí acumulado. La cosa es que se distribuya. Entonces, cuando usted les diga eso, usted le va a decir muchas gracias, el servicio es, usted le va a decir, el viernes a las 7:30 y el domingo a las 10 de la mañana. Es todo lo que les va a decir. No va a estar usted hablando grandes cosas. Cuando vengan aquí nos los evangelizamos. Así que voy a tener que estar tocando temas evangelísticos para los domingos. ¿Para qué? Porque estamos hablando en fe, que Dios va a respaldar lo que su iglesia desarrolle. Amén. Es una hora solamente. Vamos, repartimos, tenemos todo el domingo. No lo queremos hacer más tarde porque puede estar el calorón muy fuerte. Temprano mañana, tan temprano como para que no nos quieran abrir. Pero ya que hayan desayunado a las 10 de la mañana, bastante bien, antes que se van al sueño. Usted también va a poder ir al sueño si quiere después de eso. ¡A su nombre! Gloria, gloria, gloria. Ya que lleguen aquí los evangelizamos. Entonces dice la escritura en el verso 39, les mandó que todos se recostaran por grupos sobre hierba verde. Entonces él tomó los 5 panes, y se recostaron por grupos de 100. ¿Y de cuántos? De 50. Mire, el Señor espera ver congregaciones que tengan de 100 y de 50. Aquí tenemos 150 sillas. Él dice, de 100 y de 50 me los juntan todos en grupitos. La iglesia está así. Pero dice, pero tiene que haber verdes pastos, tiene que haber hierba verde, porque tiene que haber un mensaje de esperanza, tiene que dar un mensaje que cuando la gente llegue se fortalezca, se refresque, se motive, se le levante el ánimo y pueda salir, hermano, bien nutrido, porque la comida de las ovejas es el pasto verde. Amén. Dice aquí la escritura en el verso número 41, entonces él tomó 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo los bendijo y los partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre 2 peces entre la multitud. ¿Cómo le hizo? De escamilla, de espina o de probadita. Le dio su pescadote a cada uno de esos 5, lo multiplicó. Ahora el punto es esto: ¿quién es el que multiplicó lo poquito? El Señor. ¿Pero qué hizo? Lo bendijo. Eso quiere decir que por muy poquito que conozcamos, a la hora de hablar va a fluir. Yo a veces le digo a mi esposa, no sé de qué vamos a hablar hoy en la tarde, le digo, pero
Pero la verdad que siempre pone palabras, hermano. Y siempre abunda. Y siempre abunda. Y luego tal vez me bajo y les hubiera dicho eso. Pero no, digo yo, así tiene que sobrar. ¿Para qué? Para mí también. Amén. Mire, dice el verso 42, y todos comieron y se saciaron. Cuando llega la palabra que llega al alma de cada persona, lo sacia. Yo no sé si tú te has saciado, pero déjame decirte, la palabra es poderosa para saciar las necesidades que podemos traer. Todos comieron y se saciaron y recogieron 12 cestas llenas de pedazos, y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. ¿Cómo agarrar 5 pescaditos para alimentar 5,000? Eso es así como que, a menos que hayan milagros. Dios puede hacer un milagro usando tu vida. Jesús se dispuso y Dios lo usó. Nomás los bendijo. Ahí está la clave. Los bendijo y dijo, con esto se van a saciar. Con ese librito que usted les lleve, se van a saciar. Van a comer. De momento póngale que los agarren y digan, ay, estos han de ser testigos, pero verdaderos. ¿Por qué? Porque el que es verdadero no niega al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Y el que niega al Espíritu Santo no es verdadero, es falso. Pero están haciendo trabajo. Están preparando para que nosotros lleguemos a cosechar lo que ellos sembraron. Y si usted le llega con la porción que a ellos les hace falta y le empieza a hablar del Espíritu de Dios, cuando empiecen a ver ese librito, que es el Evangelio de Juan, se les va a empezar a saciar el alma. Como aquel hombre que está en el hospital, y entonces llegó un hermano a llevarle Biblias. Y entonces le llegó y le dijo, oiga, vengo al hospital, mire, traigo unas Biblias, le quiero dejar una aquí. Como había perdido un brazo, estaba así como amargado, estaba enojado, estaba pues con Dios, estaba molesto porque creía que Dios le había hecho eso, pero Dios no hace eso, el que hace eso es el diablo. Y entonces le dejó la Biblia, póngala, dice. Pero pasaron los días y él en el hospital, y entonces de repente le dice a la enfermera, oiga, dice, acérqueme ese libro, por favor. Ya se lo pusieron acá de este lado donde estaba el otro brazo, y entonces que lo abre. Un día que estaba aburrido, y entonces cuando lo abre encuentra el pasaje donde dice, es mejor que entres sin un brazo que con los dos vayas a dar el lago de fuego. Enfermera, llévese este libro. Es que habla, es que es palabra viva, y cuando la palabra llega, le cala a uno, le llega a uno y parece que Dios le está hablando a uno. Así que al llevar ese librito, le están dando cabida que entre la palabra de Dios a sus hogares. Tarde que temprano la van a leer, si es que no es de algún hambriento que se la quiere devorar rápido. Pero el que aún aquel que la tenga por ahí guardada, ya no estará de más un día que lo agarre y lo empiece a ojear y que le hable el Señor ahí, porque pareciera ser como de esas cajitas que le abren y suena una música, los alajeritos, ¿verdad? Algunos lo saben, esta palabra cuando la abren, habla. Esta palabra habla cuando la empieza a leer el que está necesitado. Por eso le mandó el Señor esos pececitos. Dijeron, ¿qué vamos a hacer con estos pececitos? Saciaron a 5,000. Si nos llevamos esto en mente, vamos a decir, amén, Señor, que pueda ser un canal por donde puedas fluir, aunque sea escrito, y al rato va a agarrar confianza y va a ver si no, más de algunos le van a decir, oiga, pero no me va a decir más que eso, quiero saber más. Algunos le van a dar un portazo, otros van a decir, queremos saber más, porque siempre hay quien quiere y quien no quiere. Cuando el Señor Jesús está en la cruz, uno sí quiso y otro no quiso, y al que no quiso ni lo volteó a ver, pero al que quiso le dio promesa. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque creyó que iba a venir el Señor en su reino. ¿Cómo?
no iba a ser esas palabras de fe si cuando estaban anunciando el otro le estaban diciendo: si tú eres, bájate y bájanos y sálvanos, sálvate tú y sálvanos a nosotros, si tú eres, dudando de quién él era. Pero el otro decía: aunque no se baje, aunque no nos baje, yo sé que vas a venir en tu reino. Yo sé que tienes poder más grande que lo que todo aquí hay, y cuando vengas. Pero si iba a la muerte, quiere decir que había creído que iba a resucitar. ¿Por qué? Porque si no, no le hubiera dicho: cuando vengas en tu reino. Quiere decir que de oídas había oído, pero ahora sus ojos lo iban a ver. Y estaba para morir. Entonces, la palabra de Dios habla y corre por las plazas y por los lugares y se mete donde hay casas dignas de paz, donde hay cabida, por ahí se mete. Donde alguien le abre tantito, entra la palabra de Dios. Ahora dice aquí, mire, Isaías 30:15: porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel: en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. Isaías 30:15: en quietud y en confianza está vuestro poder. El poder no está aquí enseguida levantando pesas, no. El poder está en quietud y en confianza. ¿Confianza en quién? En Dios. No dice él: solamente confía, solamente cree, quédate quieto. Mire, es que con angustiarnos no se logra nada. ¿Por qué estas almas están angustiadas? Porque les tuvo que enseñar muchas cosas. Es que la angustia lo único que trae es padecimientos físicos, estrés. Y le dice: date quieto, tranquilo, confía. Entonces el estrés es una muestra de falta de fe. Ay, hermano, ¿y usted se estresa? A veces sí, un poquito, dando falta de fe. Pero déjenme decirle que aquí estoy viendo que no debo estar falto, sino abundado, como para compartir más y más y más y más. Diga usted: echo fuera de mi vida todo estrés, toda angustia, toda ansiedad. En el nombre de Jesús. Me desato de la angustia, de la ansiedad, del estrés. En el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. En arrepentimiento y en reposo seréis salvos. ¿Por qué es tanto necesario el arrepentimiento? Porque nuestra vida, hermano, requiere de un perdón, de una humillación con Dios, de darse uno cuenta que algo no estaba bien en nuestra vida. Pero cuando uno se acerca al Señor, siempre Él tiene una confianza que nos da. Yo he vencido al mundo, tú también lo vas a vencer. Confía en mí, yo he vencido al mundo. Tenemos que confiar que si estamos peleando una batalla, tenemos que confiar que está con nosotros, porque Él ya lo peleó y ya la ganó. Ya nomás es llegar a conquistar. Suena bien fácil, ¿verdad? Pero en realidad es fácil. Lo único que se requiere es disposición. Si tú te dispones, Dios te va a usar. Diga usted: me voy a disponer. Amén. El Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel, porque ellos tenían, hermano, tantos padecimientos. Y dice en el verso primero: hay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos. Porque a veces la gente padece porque no ponen al Señor en su camino. Hacen sus planes y no me incluyen a mí. Mire, cuando usted haga un plan, dígale: primeramente Dios, vamos a hacer esto. Estas personas que eran primeramente de Dios, los veo en la tarde, no llegaron. Pues hay una cosa, tenemos que siempre encomendar todo asunto. Señor, ¿tú qué dices? Señor, ¿estás de acuerdo? ¿Te parece bien? ¿Vas a estar en esto? David decía: he de subir a la batalla, sube, que yo estoy contigo. Hemos de ganar, hemos de pelear, te los he entregado en tus manos. Mire, hay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos. Hacen alianza,
pero no según mi espíritu. Oiga, ¿con quién usted se junta? En la vida, fuera de la hora de la iglesia. ¿Con quién usted hace alianza? ¿Con quién se lía? ¿Con quién tiene comunión? A veces hacemos alianzas con personas que en vez de que nos ayuden para que nos mantengamos en el camino de la fe, tenemos personas que como que nos quieren ayudar, pero para ayudarnos para afuera. Hacen alianzas, pero no según mi espíritu. Mira, hay gente que mejor prefiere tener sus amigos de afuera que cristianos. Dice el Señor, alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Entonces quiere decir, hermano, que aquí el Señor les estaba diciendo, se necesita arrepentimiento. ¿Por qué? Porque esas compañías, en vez de que los lleven para aliarse conmigo, los están llevando para alejarse de mí. Dice en el verso 2, sé que está un poquito acalorado, me voy a apurar. Dice, los que descienden a Egipto sin consultarme. ¿Sabe que nosotros, hermanos, hasta para salir de viaje le tenemos que preguntar al Señor si podemos ir? Los que descienden a Egipto sin consultarme, para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto. Un día Dios le dijo a Abraham que podía ir a Egipto. ¿No se acuerda? ¿No había una profecía que él tenía que ir a parar en Egipto? Para que después de 430 años dijera, de Egipto llamé a mi hijo. Hasta Jesús fue a Egipto. Oiga, pero sin consultarme van para Egipto, hay peligro. Porque cuando Él te dice que puedes ir, envía a sus ángeles. Y cuando envía a sus ángeles, nuestra ida es segura. Nuestra entrada y nuestra salida. O nuestra salida y nuestra entrada, de regreso. Pero ¿qué cuando uno se mueve sin consultarlo a Él? Entonces el vallado no está ahí. Y entonces ¿qué pasa? Corre uno peligro. Dice aquí, mire, al amparo de Faraón será vuestra vergüenza y el abrigo de la sombra de Egipto vuestra humillación. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Noemí? ¿Quién se acuerda de Noemí? No, nadie que venía aquí a la iglesia. Noemí es una que está en la Biblia. ¿Quién se acuerda de Noemí? ¿A dónde se fue a morar? A los campos de Moab. ¿Con quién se fue? Con su esposo y con sus hijos. Se fue llena y regresó sin esposo y sin hijos. Nomás con una nuera. Traía 2 nueras, pero una a la mitad de camino, llorando y llorando, se regresó. Pero con la otra que regresó humillada. Aquí dice, mire, al amparo de Faraón será vuestra vergüenza. Cuando sale uno allá afuera, el enemigo se va a acercar, va a humillarlo a uno, de avergonzarlo. Y al abrigo de la sombra de Egipto, vuestra humillación. Dice, porque sus príncipes están en Zoán y sus embajadores llegan a Janes. Todos se avergonzarán a causa del pueblo que no les trae provecho, no les sirve de ayuda ni de utilidad, sino de vergüenza y también de oprobio. Si supiéramos todos los cristianos que alejados de Dios nada podemos hacer, sino humillación y vergüenza y oprobio, le aseguro que nadie se saldría del evangelio. Aquel hombre que salió de Jerusalén para ir a Jericó, humillación, oprobio, golpes, medio muerto, lo fueron a encontrar. ¿Sabe usted que cuando uno se aleja de la fuente de vida, no que la iglesia seamos, la iglesia cristiana sea la fuente de vida, pero tenemos al dador de la vida que nos visita? Y cuando la fuente de agua viva está brotando, es la palabra que nos está llegando. Y cuando uno dice, ya es mucha predicación, ya es mucha palabra, ya ha habido muchos mensajes, y entonces voy a agarrar unas vacaciones, y se va de vacaciones, le espera el oprobio, la humillación, no porque lo maldiga, está aquí escrito. Dice, mire, en el verso número 5, todos se avergonzarán a causa de un pueblo que no le trae provecho, no le sirve de ayuda, ni les da utilidad, sino de vergüenza y también de oprobio. Dice, en el verso número 6, profecía sobre las bestias de Negev, porque tierra de tribulación y angustia, ¿de dónde vienen la leona y el león, la víbora y la serpiente voladora?
Llevan sus riquezas sobre los lomos de pollinos y sus tesoros sobre jivas de camellos, a un pueblo que no les traerá provecho. Oiga, imagínese ir. ¿Y qué le pasó al hijo pródigo cuando se fue? ¿A dónde fueron a parar sus riquezas? Malgastadas. Dice el Señor, le va a sacar ventaja a todo eso la serpiente voladora. Oiga, entonces eso de la serpiente emplumada de allá que cuentan de México, como que sí fue, ¿no? No es solamente mito. Aquí la mencionan, la serpiente voladora. ¿Usted ha visto serpientes que vuelan? Allá conocen una que es una serpiente emplumada. ¿Y cómo se llama? Ni lo mencionen, si no la reprenda, ¿verdad? Dice aquí, mire, la víbora, la serpiente voladora, llevarán sus riquezas sobre lomos de pollo. Y hermanos, se van a enriquecer. El enemigo de las riquezas de los hijos de Dios cuando se alejan de Dios. No dijo ella, me fui llena y regreso vacía. Noemí, me fui llena. ¿De qué? De dicha, con su esposo, con sus hijos. Pero ¿sabe por qué se fueron a Moab? Porque fueron a ver si allá les iba mejor en la economía. Porque había tiempo de gran hambre para Jerusalén. Y entonces se mudaron para ir a la prosperidad. Y allá, hermano, la desprosperaron. Llegó, hermano, hasta sin marido y sin hijos. ¡Qué terrible! ¿Cómo hay gente, hermano, que de otros países se vienen a vivir para acá? Alguien me dijo hace poquito que se quería venir para acá. Le dije, ¿no te creas que está tan bien allá? Y más ahorita con todo lo que se está armando, que si sube la Hillary, que se sube el Trump. Mire, hermano, ya vi por ahí que estaba diciendo que ella considera la religión como enemigo. Bueno, yo digo, pues a la religiosidad está bueno, pero agarran parejo, hermano. Cristianos evangélicos o religiosos los arrasan por la misma categoría. No nos conviene, hermano, que se levanten esa clase de leyes. Hay que orarle al Señor para que ponga a alguien que haga las cosas bien, que nos favorezcan como iglesia. Pero las noticias son, hermano, que las cosas se van a poner fuertes. Por eso yo siempre les digo, mientras tenemos las puertas abiertas de la iglesia, hay que aprovecharla. Aprovecharla ahorita que podemos seguir danzando y cantando y alabando. Dice el verso 7, Egipto, cuya ayuda es vana y vacía. ¿Quién va a querer una ayuda hueca? Mejor queremos una ayuda llena de respaldo. Mire, hermano, le estaba diciendo Enrique el día que venimos, veo una hilera de ángeles desde aquí hasta allá afuera. Por llegar donde ni siquiera se paran. Se pararán, hermano, cuando uno anda en vez en la presencia de Dios en otro lado. Pues están en todos lados, hermano, pero donde Dios nos quiere tener es cuando estamos en comunión y en armonía. Por tanto, dice, lo he llamado Rahab, el destruido. ¿Por qué le dijo el destruido? Porque lejos de mí nada podéis hacer. Hermano, tanto que hemos oído que en el mundo está terrible la cosa. Hay gente que todavía se quiere al mundo siendo cristiana. Mi hermano, ¿por qué hace mucho que no veo en la iglesia? Ay, hermano, pues que tengo ganas de pasearme. Pero eso no es para la iglesia, para poderse pasear. Porque hasta yo he ido a Disneyland. Me he podido pasear. Pero cada cosa en su sitio, hombre. El problema es cuando no sabemos ubicar qué es, de dónde. Hay tiempo para trabajar y hay tiempo para descansar. Hay tiempo para venir a la iglesia, hay tiempo para salir de día de campo. Vamos a ir hasta la playa. Y hemos ido a la playa, y hemos ido al parque, y hemos ido, hermano, a divertirnos. Y nos hemos ido a quemar del sol también. ¿Verdad? Ahora ve y escríbelo en una tablilla delante de ellos y grábalo en un rollo, para que sirvan el día postrero como testigo para siempre. Oiga, están apuntando cosas que van a estar de testimonio para siempre. Imagínense, hermanos, si el testimonio es que diga el Señor, fulano de tal
Se congrega en Adulán. Todos los días de servicio ahí estuvo. Eso va a quedar anunciado para siempre. Santos, ¿no? Mira que llegó y nadie le pidió que hiciera nada y se puso a hacer algo. Queda anunciado para siempre. Ay, hermano. Pues es que el evangelio que nosotros nos están llamando es un evangelio eterno. Lo que hagamos va a contar para la eternidad. Y si cada que lleves un librito se lo entregas a alguien que le va a llegar la misericordia y Dios le va a hablar, va a quedar registrado para siempre. Para siempre. Por la eternidad. Eso está mejor que los tesoros terrenos. El día que alguien se muere no sé ni a dónde quedaron, y el que los agarra se los malgasta. Si es que no fueron a parar al gobierno, porque hay veces que la gente se muere sin dejar testamento y dice el gobierno: vénganos tu reino. Ahora ve y escríbelo en una tablilla delante de ellos y grábalo en un rollo para que sirva en el día postrero como testigo para siempre. Y luego, pero lo que estaban ahí apuntado no era tan de buena honra, porque dice el verso 9: porque este es un pueblo, dice ahí, rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor. ¿Qué dicen? Que dicen de los videntes: no veáis visiones. Y a los profetas: no nos profetices lo que es recto, decidnos las palabras agradables y profetizarnos ilusiones. Oiga, hay gente que no quiere que le enseñen el camino a corregir. Y dice el Señor: eso se llama rebeldía. Aquel que se deja corregir, ese no tiene rebeldía, ese tiene humildad. Mire, todos los cristianos tenemos que llegar a aprender esto, que tenemos que ser enseñables y que nos tienen que a veces que decir cosas que nos corrijan y no nos tenemos que ofender. Si estoy haciendo algo mal y alguien viene y me avisa que lo estoy haciendo mal y me molesto, mi propia humillación estoy buscando. Pero si lo escucho, fui librado de la humillación cuando solo me humillo. ¿Qué es mejor? ¿Humillarse o que lo humille? Que uno solo se humille. Porque cuando uno se humilla, no lleva ni corrección. Pero cuando uno no se humilla, chipote con sangre. Sea chico, sea grande, decían. Oiga, apartados del camino y desviados de la senda, no oigamos más acerca del Santo de Israel. Apartados del... Oiga, el camino es el Evangelio. Apartados del camino. Usted no se ha fijado que la Escritura muchas veces hace énfasis y está junto al camino. ¿Por qué no en el camino? ¿Por qué no en el Evangelio? ¿Por qué junto al Evangelio? Porque casi me convenzo, porque casi me convierto, porque casi voy a la iglesia, porque casi leo la Biblia, porque casi por tantito me la aprendo de memoria. Pues ¿cómo se la aprende de memoria si nunca la leyó? Por tanto, así dice el Señor, el Santo de Israel: ya que habéis desechado esta palabra y habéis confiado en la opresión y en el engaño y os habéis apoyado en él. Mira, hermano, no hay como apoyarnos en el Señor. No hay como confiar en el Señor, no hay como escuchar la palabra del Señor, no hay como estar en la presencia de Dios. ¿Qué clase de humillación va a tener el que estás dócilmente y disfrutando y deleitando? Ay, qué castigo ser cristiano. ¿Cuál castigo? Es deleitoso. Digo, ¿no les delicia ser cristiano? ¿Se deleitan ellos? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá peticiones de corazón. Deleítate. Miren, es que estoy oyendo y digo: aleluya, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Porque alguien se está gozando. Mire, hermano, esto es como para deleitarnos. ¿Cómo le caería a usted así, mire, en tiempo de calor? Una agüita así con hielitos, ¿verdad? Algunos con un limoncito para que se le quite el calor. Se la deleita.
Le ponen un comercial, le ponen una escuela así cayendo tras se veían las burbujitas. Le ponen los, ¿verdad? Por eso me gustaba ir al cine en Tijuana a mí. Pasaban unos comerciales, hermano, que destapaban una botella de una soda y con el micrófono ahí y amplificado el sonido y la espumita cuando iba cayendo en el bar y yo nomás viendo eso era lo que me gustaba ir a ver al cine. La verdad, de eso me decía yo, qué tremendo se oye. Y cuando llegaba a mi casa era una suerte para ir las burbujitas. Cuando te disfrutas algo, te lo disfrutas. Que así hacía cuando llega, cuando va a abrir una ladrita, a ver para dónde va a jalar. Una hermana así me decía, ay, a ver por dónde ahora se va a ir. Porque no sé ni por dónde, de repente me pone unas buenas ministradas, ¿verdad? Porque de repente le llega la palabra y ¡pum! Le da su corrección. Y yo ni cuenta me doy. Nada más de repente, hermano, lo que dijo, exactamente lo que estábamos alegando en el camino. ¿Cómo que alegando esas conversaciones? No alegatas. Digo usted, fuera las alegatas. En el nombre de Cristo. A su nombre. Por esta iniquidad será para vuestro como muro agrietado que a punto de caer, como abultamiento de una pared alta cuya caída viene de repente en un instante. Es que mire, cuando uno es rebelde, dice el Señor, antes de la caída está la rebeldía. Pero para aquel que no tiene rebeldía, ¿cuál caída? ¿Qué necesidad hay de que alguien caiga si no hay rebeldía, ni soberbia, ni darle la espalda a Dios? Pero cuando se le está usted postrando al Señor y se le está adorando y está poniendo su palabra, se está alentando, ¿qué caída va a haber ahí? Al contrario, hasta un arrebatamiento. ¿Usted quiere participar del arrebatamiento? Queremos. Aunque yo oigo algunos que dicen que no hay tal cosa, pero dice la Escritura que seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire, según Tesalonicenses 4. Entonces yo le quiero decir una cosa, mire, la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque muchos no quieren estar viendo, muchos no quieren la corrección, muchos no quieren la palabra. Pero usted que la quiere, usted que la recibe, usted que, aunque esté haciendo calor y se está queriendo dormir, se está poniendo así los ojos así, mire. Hay algunos que quisieran estar así para que no digan que yo los vi que se durmieron. No le hace. Decía una hermana, tienen ojos de cacharpa, de moneda, pues así, para que no se les cierren, ¿verdad? Porque quieren estar bien despiertos. Hasta los discípulos se dormían, hermano. ¿Y quién era su predicador de los discípulos? Jesús. Y les mostraba visiones. Se les cerraban los ojos. Pero vieron a Jesucristo transfigurarse, aunque se dormían, cuando estaban bien despiertos. Dios escogió el momento que se les abrieron los ojos para mostrarles visiones. Oiga, porque tenían hambre y hay mucha gente que tiene hambre, pero está esperando que alguien les lleve. Les vamos a llevar. Amén. Cuando vayamos a salir vamos a orar, decir, Señor, úsalos, Señor, ¿para qué? Para que lleguen al lugar indicado, a donde tú les quieras hablar, a los que tú quieras invitar. Así le hacía yo cuando iba al hospital. ¿A cuál cuarto entro, Señor? Y entonces empezaba a caminar y de repente sentía que el zapato se hacía para allá. Ahí me metía y ahí era donde estaba esperando un mensaje a alguien de Dios. Vengo a orar por... no necesita orar. Ay, hasta que por fin llegó alguien, le he estado pidiendo al Señor que mande a alguien. Y yo, antes se me hizo tarde. ¿Por qué no lo hice antes? ¿Sabe qué? No llegamos tarde, porque Dios siempre llega a tiempo. Jesús nunca llegó tarde, llegó a la mera hora. Lo que pasa es que es la última hora. ¿Dónde llegó Jesús en la vigilia? ¿En cuál vigilia llegó Jesús a la barca cuando se estaban ahogando en la tempestad los discípulos? A la cuarta vigilia. ¿A qué horas es eso? ¿Verdad? ¿A qué horas es la cuarta vigilia? Entre 3 y 6 de la mañana. La vigilia la dividían eran 4 vigilias de la noche. ¿Sí sabía usted eso? Hasta las 9, de 6 a 9.
de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. En la cuarta vigilia, antes que amanezca, antes que cante el gallo, dijo Jesús, a esa hora iba a venir el Señor. Mire, nunca llegó tarde. A Zaqueo le dijo: Zaqueo, ya es hora que bajes, porque voy a entrar a tu casa. Hoy es día que entre en tu casa. Usted va a ir allá, no llegó tarde, llegó al tiempo que tenía que llegar. Así que dispóngase porque Dios lo use. Uno se pone y le da una paleta de palmas al Señor. Amén, amén, amén. Yo quiero orar. Quiero orar quiero hacer una oración por todos ustedes, porque sé que el calor ha estado así. Yo también estoy sudando. Todo el día estoy sudando y ahorita no es la excepción, estoy sudando. Está al aire y todo, pero tengo calor, ya nos vamos a retirar. Pero los quiero bendecir. Quiero bendecirlos, no solamente con esta palabra, pero quiero bendecirlos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Señor, por cada uno de los que han soportado el calor para venir a tu iglesia. Quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú les refresques, que tú les fortalezcas, que tú, Señor, te hagas cargo de tratar sus vidas. Tú eres, Señor, la fuente de agua viva, y tu palabra dice que el que bebe de ti nunca más volverá a tener sed. Señor, permite, Padre, que esa fuente de agua viva siga fluyendo en medio de tu pueblo, que no se apague, Dios mío, nunca. El amor, la entrega, la búsqueda, la sinceridad, que siga fluyendo, que siga brotando cánticos, que siga brotando, Señor, sentires del Espíritu, donde tu pueblo pueda ser movido, Señor. Declaro un pueblo sensible a la voz del Espíritu de Dios. Quiero bendecirte, iglesia, en el nombre de Jesús, para que seas de esos pocos que dice el Señor que hay. Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pero la calidad de servicio que podamos presentar delante de Dios es la que Jesús está buscando y tomando en cuenta, para que donde quiera que entres, si hay una casa digna, la paz que va contigo se quedará en esa casa. Te bendigo en el nombre de Jesús por la entrega, por la búsqueda, por el esfuerzo, por la constancia, por el estar aquí buscando la palabra, buscando la presencia. Pero ahora, para que vayas y lleves y siembres y compartas, para que Dios te dé gracia delante de aquellos que han de recibir esa invitación. Te bendigo, iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Habrá muchos que no se han dispuesto, pero hay muchos que se están disponiendo. Y por esos que se están disponiendo, dice el Señor, que son pocos, pero bien efectivos, porque están sensibles al tiempo de Dios. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. De la palabra que sale de la boca de Dios, fluya en tus labios. Que seas un vaso útil, un canal por donde fluya la palabra viva de Dios y pueda llegar a aquellas almas que lo necesitan. Te bendigo y te bendigo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Una ofrenda.